6 y pico, no sé exactamente cuánto. Soy miembro de la Asociación Española de Drupal, de la Drupal Association, también hace bastante tiempo, y trabajo en Modevocal, una empresa, bueno, una tienda online que vende vinos en Drupal. De hecho, en Drupal 6 migraremos en algún momento del año que viene, supongo, no sé qué mes me apetece no venir. Y bueno, estoy en casi todos los eventos que salen de Drupal, de España y algunos de fuera. Y como veo muchas caras nuevas, cosa que me alegra, quiero saber un poquito de vosotros, porque no sé exactamente cuál es vuestro perfil. No sé si podéis levantar la mano aquellos que seáis desarrolladores. Supongo que, vale, era lo que esperaba, una mayoría. ¿Cuántos habéis trabajado haciendo desarrollo en Drupal, cualquier versión de Drupal anterior a la 8, de 7 o para atrás? Perfecto. ¿Y cuántos habéis hecho ya cosas de desarrollo en Drupal 8? Vale, perfecto. Es genial porque es el público que me esperaba, así que esta charla está dirigida para vosotros. Me alegro por vosotros, si no igual sería un poco rollo, ¿verdad? ¿No? Si ya conocéis lo que os voy a contar, o sería un poco aburrido. Bueno, tal cual, vamos a empezar. Primera coña de la sesión, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, siguiendo un poco el índice, voy a hablar un poquito de lo que es el concepto de entidad en Drupal 8, porque en Drupal 7 ya existe, ya se usa con frecuencia, pero no estaba tan claro, porque realmente hacer entidades personalizadas en Drupal 7 era un poco Cristo, la verdad es que es bastante poco intuitivo. Bueno, hay un par de tipos de entidades diferentes en Drupal 8, voy a explicar la diferencia, nos vamos a centrar en las entidades de contenido, luego lo veremos, un pelín de terminología para que cuando hable me entendáis. Y luego ya, bueno, cómo se hace, cómo se crea una entidad, cómo se definen, formularios, validaciones y cómo se pinta. Más o menos así, muy por encima, este es el índice que vamos a seguir. Si en algún momento os perdéis, yo lo intentaré deducir por vuestras caras de aburrimiento, bostezos y muecas, pero no dudes en pararme o levantar la mano y decir, tío, no me estoy enterando de nada. Por favor, repítemelo, dale una vuelta o vete a Cáceres o lo que sea. Bueno, ¿qué es un tipo de entidad? He intentado abstraer una definición súper difícil, no hay definiciones dispersas. He puesto esto, no sé, como un tipo de entidad es una clase que tiene métodos y manejadores definidos para almacenar, listar, cargar y mostrar una estructura de datos unificada. Esto es un poco what the fuck, ¿no? Un poco demasiado ambiguo y tal. Básicamente una entidad es una definición de Drupal 8, bueno, de Drupal 7, o incluso más atrás, pero yo creo que en Drupal 8 es cuando ya tiene una consistencia realmente buena, cuando yo creo que ya está bien hecho. O sea, está Drupal pensado para esto, está pensado para extenderse, está pensado para usarse de forma cómoda. Y básicamente es almacenar los datos de una determinada manera y acceder a ellos y pintarlos o jugar con ellos de diferentes formas, de la forma más sencilla, ¿no? Una especie de patrón para que sea cómodo. En Drupal 8 tenemos dos tipos de entidades, más o menos, las que llamamos de contenido y las que llamamos de configuración. Bueno, como sabéis, en Drupal 8 la configuración se guarda usando entidades. Esas entidades se pueden exportar con el módulo de configuration a YML y con eso así puedes transportarlas entre entornos. Puedes exportar views, puedes exportar contact form, estilos de imágenes, etc. Y bueno, eso es un tipo de entidad que puedes trabajar con ella. Y luego está lo que para mí son las entidades propiamente dichas, son las entidades de contenido, cuyos ejemplos tenemos ahí, ¿no? Los nodos son entidades, los comentarios son entidades, los profiles de usuarios son entidades, o los términos de taxonomía son entidades. Prácticamente cualquier cosa relacionada con contenido en Drupal 8 será o heredará o vendrá de alguna forma de una entidad. Entonces, bueno, nos vamos a centrar en esta sesión en este lado, ¿vale? De otro no voy a hablar absolutamente nada cuando pase esta página. Entonces, vamos a ver cómo está hecho, por ejemplo, nodos, o cómo está hecho un comentario, y cómo podemos hacer lo mismo para nuestros propios requisitos, para nuestra propia estructura de datos, etc. O igual también por qué
tiene sentido hacerlo, porque al final se podría hacer todo con nodos. De hecho, se hacía así en Drupal 6, ¿no? Al final todos son nodos de una forma u otra, pero hay muchísimos casos en los que, por cómo va a interactuar tu contenido o tus elementos con el resto de historias, igual te interesa que no sean nodos, comentarios o términos o profile o las entidades que te proporcionan los módulos contribuidos. Entonces, bueno, más o menos estos son los 4 términos centrales en lo que a entidades se refiere. Lo que es el entity type, la definición del entity type, que es lo que vamos a programar aquí hoy, o bueno, lo que programé en su momento y lo voy a enseñar hoy. Un entity type sería node, ¿no? Entidad nodo. Esos entity type tienen propiedades. Esas propiedades en nodo, por ejemplo, serían autor, fecha, creación. En la tabla node hay 4, 5 o 6 columnas, no sé exactamente cuántas hay de primeras, y esas son las propiedades que están definidas en el nodo, ¿vale? Pero además, como sabéis, los nodos, tú puedes crear diferentes tipos de nodos. Puedes crear nodos de tipo página, nodos de tipo noticia, nodos de tipo lo que te inventes. Eso serían bundles, es decir, tu nodo de tipo noticia y tu nodo de tipo artículo son nodos. O sea, pertenecen al mismo tipo de entidad y tienen propiedades comunes, que son las properties que hemos hablado antes, ¿no? Todas tienen autor, por definición de node, todas tienen fecha de creación, todas tienen revisiones, todas son traducibles, una serie de propiedades comunes. Pero luego tienen una serie de propiedades que son independientes. Los artículos pueden tener imágenes y fotos, y a lo mejor la noticia simplemente tiene cuerpo. Vale, esos campos que son propios de cada bundle son los fields, que con CCK, a partir de, no sé, entre Drupal 5 y Drupal 6 se pueden... yo llegué con Drupal 6, así que dar para atrás para mí fue la nada, no tengo ni idea de qué pasó. Pero bueno, con CCK se puede incorporar, ¿no? Directamente con el ratón, crear los fields de forma bastante fácil. Bueno, sabiendo eso, nosotros lo que vamos a centrarnos es en lo que es la definición del entity type, ¿vale? No queremos usar nodos, por el motivo que sea, porque no queremos que se almacene en la tabla de nodos, porque queremos crear un conjunto de bundle con sus propios fields, pero con un conjunto de propiedades comunes de una forma personalizada por requisito del proyecto, y vamos a crearnos ese entity type, ¿no? Bueno, he hablado un montón, todavía no he puesto código, yo he dicho que iba a poner código, así que vamos a poner un poquito de código. Definición de tipo de entidad. Se define de una forma muy sencilla. Necesitamos una notación, lo que es una clase, Drupal 8 orientado a objetos, como bien sabéis. Por lo tanto, necesitamos una clase y un método que se llama baseFieldDefinition, que es donde vamos a definir cuáles son las propiedades de nuestro entity type. Súper sencillo, no sé si alguno lo ha hecho alguna vez en Drupal 7, yo lo he hecho una vez y gracias a Dios solo una, porque me pareció un Cristo, me pareció muy poco intuitivo, pero veréis que en Drupal 8 es sencillo, es realmente sencillo. Lo primero que necesitamos es una anotación. El concepto de anotación, si solo habéis hecho PHP y no habéis tocado nada nuevo, es un poco chocante porque al final es un comentario que hace cosas. Para mí es raro, de hecho conceptualmente no me gusta porque es eso, un comentario que al final, si lo pones mal, no te funciona el código. La primera vez que me encontré con comentarios, que con anotaciones de este tipo, fue en Java. Yo no las pegué en mi código y no me funcionaba y no sabía por qué, pero si está igual que el ejemplo. No, era el comentario lo que hacía cosas. Pues en este caso igual. Se hace así, por lo que sé, por motivos de rendimiento. Y esto hay que ponerlo justo antes de la definición de la clase. En el archivo, si veis arriba, no sé qué tal se ve, espero que se lea bien. La letra es grande, pero bueno, pierde un pelín de calidad el color con la proyección. Siempre en las diapositivas del código voy a poner arriba el path, el archivo que estamos editando. ¿Vale? En este caso, pues, src entity, nuestra entidad se va a llamar Galician. Vamos a crearnos la entidad gallego, a ver qué tal salen. No sé, los gallegos, si salen bien o salen mal. Espero que salgan bien porque aquí hay muchos, entonces si salen mal igual me llevo un par de guantadas. En la entidad hay que seguir esta
este tipo de sintaxis. Lo más cómodo es que cuando hagáis la primera busquéis ejemplos, luego lo generéis con Drupal Console o bueno, luego pondré algunas formas de dónde aprendí yo esto para que podáis coger las mismas referencias, porque la verdad es que es sencillo. Tenemos que darle un ID, tenemos que darle bueno, un label, vamos a definir una serie de handlers, que de momento lo he dejado vacío, luego iremos rellenando cosas en esos huecos, una tabla base en la base de datos, que será donde se guarde nuestro contenido, unos permisos, bueno, para administrar el contenido, si es field label o no. Por simplicidad no van a admitir campos estas entidades y no voy a hablar de campos porque habrá un solo bundle y no es necesario en este caso para que el ejemplo sea un poquito más sencillo. Que tenga campos es tan fácil como poner ese campo a true y luego ir añadiendo campos en nuestro, bueno, como queramos, programáticamente o incluso desde el ratón a nuestra entidad le podemos añadir campos como si de un nodo más se tratase, un tipo de contenido se tratase. Una entity key es obligatorio, necesitamos un identificador de la entidad para poder diferenciarla de forma inequívoca entre dos contenidos iguales. Y bueno, ya está, esto es lo mínimo. De hecho tengo admin permission 2 veces, con que lo pongáis una es suficiente. Además de esa notación que nos va a definir bueno, pues nuestro identificador de nuestra tabla y algunas propiedades bastante básicas, necesitamos una clase. Esa clase además, si queremos que sea de contenido, tiene que extender a una Content Entity Base. No es obligatorio que sea esa, puedes extender un nodo, puedes extender la entidad que quieras. Lo normal es que extiendas esta, pero realmente tú puedes extender nodos, puedes jugar un poco con lo que quieras. En nuestro caso, como no queremos ninguna de las funcionalidades de Node, vamos a empezar de cero, vamos a extender Content Entity Base y simplemente hay que buscar, poner un namespace. Ese namespace, bueno, no sé si conocéis los conceptos de namespace, son nuevos. Aquí hay demasiadas cosas nuevas en Drupal 8, por lo tanto no voy a hablar de cada una de ellas porque si no, no acabaríamos hoy. Pero bueno, usamos el namespace, los views que necesitemos, Content Entity Base y base Field Definition, me parece que son los únicos que se necesitan para usar esto. Y yo he puesto también que, bueno, por si queremos usarla o necesitamos usar la función de traducción, el trait de traducción. En cuanto a clase, aquí justo encima de esto estaría la notación que hemos visto antes, y en cuanto a clase no necesitamos nada más. Y luego, por supuesto, el método que hemos dicho antes para definir las propiedades. Bueno, aquí he creado 3 propiedades. Un ID, que lo hemos definido arriba como identificador, un atributo de prenda con un valor por defecto, que es un chubasquero, algo así sería la traducción. Porque, bueno, si vamos a crear gallego, parece tener sentido, ¿no? Que su prenda por defecto sea un chubasquero, aquí llueve demasiado. Y bueno, y la fecha de creación, ¿no? Queremos saber este gallego cuándo ha crecido, cuándo ha nacido. Y ya simplemente con esta definición tendríamos los campos. Estas funciones tienen más propiedades, se le pueden añadir más cosas. Yo le he puesto descripción, si son requeridos o no, si es de solo lectura, bueno, una serie de propiedades que lo mejor es que vayáis a la documentación, las leáis, o miréis ejemplos en Node para ver cuánta flexibilidad tenéis. Luego veremos alguna más para que tengáis algún ejemplito más, pero en realidad esto lo más cómodo es que cuando estéis pues lo miréis un par de ejemplos, veáis un poco la flexibilidad que puede dar. Pues cosas así chulas, existen, no solo hay string o enteros y tal, sino que ya hay algunos como created o tal, que ya están pensados para almacenar pues, fechas de creación o fechas de modificación, porque son muy comunes, ¿no? Son parámetros comunes. Entonces, bueno, está bien. También puedes crear, igual que por ejemplo la propiedad autor, entity reference. Es decir, que una propiedad sea una referencia al identificador de otra propiedad. Que es no solo es muy cómodo y muy útil, sino muy común también, ¿vale? La referencia entre entidades, entonces, bueno, quería hacer hincapié en que también es tan sencillo como esto.
O sea, simplemente cambias el tipo de property a crear, poniendo entity reference, y lo que sí le tienes que poner en el setting, que es a qué es esa referencia, ¿no? Pues hemos imaginado que hay una entidad provincia que existe y que que existe el manejador de for, ¿no? Por defecto. Ahí podríamos poner node, podríamos poner taxonomy term, creo que es la clave de las taxonomías, lo que queramos, pero en realidad es sencillo. Y además además de este método, podemos crear los métodos que queramos. Esto es una clase. Las clases tienen propiedades y tienen métodos. Podemos crear los métodos que queramos, tanto los típicos getter o setter, o funciones, algunos que están definidos en Content Entity Base, como pre-save, post-save, procreate y tal, para modificar, alterar o hacer algo, ¿no? Como si fuese un book en Drupal 7 y en Drupal 6, antes de que pasen según qué cosas. Estos son algunos, podemos poner los que queramos. Yo me he creado además un método que usaremos luego, que se llama itProwns, ¿vale? Que veremos que va a ser muy sencillo usarlo. O sea, nuestra entidad, además de almacenarse, pues tiene la capacidad de comer gambas, ¿no? Una vez que hemos hecho eso, que hemos creado, no sé si habéis visto, habrá 30 líneas de código aproximadamente, muy poquito. Si activamos nuestro módulo, o si el módulo ya está activado, necesitamos actualizar nuestra definición, con Drag Entity Update se actualiza, o sea, te vuelve a reconstruir la entidad en base de datos. Esto es muy útil cuando estás desarrollando, porque creas la entidad, normalmente la primera vez lo creas mal, activas el módulo, te peta, tal. Llega un momento en el que consigues que la entidad funcione y activas el módulo. Cambias, añades por ejemplo una propiedad más, porque ya has conseguido que te funcione la base, y dices, bueno, ahora ya sí a crear la entidad completa, pones todos los properties y tal, haces cambios, para que esos cambios que has hecho en el código se vean reflejados en la base de datos y Drupal conozca esa entidad completo. Con Drag Entity Update te busca todas las entidades, las mapea otra vez entero y tal. Si tienes contenido, creo que empieza a chirriar a veces y es normal. Entonces lo normal es que no haya contenido mientras estás desarrollando, y ese contenido tiene que... O sea, hay excepciones y tienes que hacerlo de otra manera, pero bueno, lo normal, el caso común es que al principio no tengas contenido o no te importe borrarlo. Yo tenía esto y justo antes entró un case de la tabla en concreto de contenido que estaba creando. Y con eso, con tan poquitas líneas de código, ya podríamos usar nuestro contenido. Si veis las 4 primeras líneas, ahí simplemente estoy buscando en mi base de datos todos aquellos gallegos que no lleven chubasquero. Igual me da vacío, no lo sé. Pero bueno, y una vez que tienes eso, los cargo todos, los cargo de tal forma y utilizo con cada uno de ellos el método que hemos creado de itProwns. Esto es súper cómodo, o sea, en general a mí me daba mucha pereza hacer entidades antes y ahora me parece súper cómodo, bien estructurado, el código queda limpio, es extensible y ya veis que es bastante fácil. Ahora mismo obviamente no hemos definido ni formularios, ni formas de pintar, ni nada, pero ya tenemos nuestra estructura en la base de datos y eso sí, solo vía código, de momento. Esas entidades, o sea, esos contenidos se pueden guardar utilizando el método save, que ya existe, lo hemos heredado, se pueden cargar. No sé si habéis fijado que lo estoy cargando, el load múltiple lo estoy cargando de 2 formas diferentes. La primera, digamos que es la forma sucia, pero es la única forma de hacerlo en según qué sitios. En los puntos módulos, por ejemplo, al final no tienes el manejador precargado, y la forma chula, digamos, que es la buena, porque hace código testeable, es que el manejador de tu entidad lo metas en el constructor con inyección de dependencia, bueno, ese patrón de diseño de buenas prácticas que hacen que tu código sea testeable y tal. Se escapa del alcance de esta charla, pero para aquellos que no han tocado mucho Drupal 8, no quería poner solo la forma sucia y tampoco quería poner solo la otra,
porque no funciona en todos sitios, entonces igual si no habéis tocado mucho Drupal 8 es un poco lioso. Pero bueno, como veis es muy sencillo y ya tenemos una tabla, ya no tenemos que estar haciendo barrerías con insert en SQL ni ningún tipo de cosas que luego cuando las ves a posteriori dices, madre mía, la que formé en ese momento. A mí me pasa un montón. Entonces, bueno, hemos dicho que solo podemos hacer cosas con código ahora mismo, o sea, no hay ninguna forma que no sea programáticamente de acceder a ese contenido, cargarlo, guardarlo, y eso es un problema, porque al final queremos que nuestro contenido se pueda crear desde un formulario de creación, porque tenemos editores, tenemos usuarios, ese tipo de gente que no le apetece tirar código para crear entidades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se crean formularios, que veréis que es súper fácil, cómo se crean formularios para eso. Antes hay que demostrar que no eres un robot, si no lo puedes, ¿vale? Si no somos un robot, podremos crear formularios, vale, no somos un robot, entonces podemos pasar. Bueno, los formularios vienen son handlers, ¿vale? Al final. Entonces, los formularios son muy sencillos, simplemente definimos en la anotación inicial, ¿vale? Esta es la misma anotación que he puesto antes. Voy repitiendo código y quito y pongo cosas. La anotación completa sería muy larga, no cabría y sería horrible de ver. Pero en general es siempre igual. Cuando queremos añadir un handler, defines en la anotación y creas el handler en el sitio que corresponda. En este caso los formularios no hace falta crearlo aparte, podemos usar los que vienen por defecto y simplemente en la misma función que hemos hecho antes, donde definíamos las propiedades, añadimos con la función setDisplayConfigurable form a true, y ya con eso en tu formulario de creación de entidad esta propiedad aparecerá. Tan simple y tan sencillo como eso. No sé si venía atrás. No, viene luego. Luego tengo una diapositiva que aparece cómo crear la ruta para que sea barra Galician barra identificador barra evit, por ejemplo, o barra path, ¿vale? Para añadir. Y en ese formulario que se pinta ahí, los campos que aparecerán serán los campos que tú aquí definas con el for a true. Tan tonto como eso. Súper sencillo y súper cómodo. Además de ponerlo a true, puedes añadir ciertas opciones, no demasiadas. Peso, valor por defecto, no sé cuántas son, no demasiadas, pero en casi, o sea, las necesarias para no tener que hacer el formulario a mano nunca, o prácticamente nunca. Luego, además, si quieres, puedes sobreescribir el formulario inicial por defecto, creando una clase que extienda al Content Entity Form base para hacer más cosas, porque igual sin crear esto funciona, ¿vale? Pero creando esto podemos, por ejemplo, cambiar el valor por defecto sobre la marcha. Si el tiempo está soleado, como en este caso, pues el valor por defecto ya no va a ser un chubasquero, sino un sombrero, lo que sea, por defecto, ¿no? Y aquí puedes hacer lo que quieras, igual que que puedes construir el formulario y alterarlo, puedes cambiar la función de submit. Ese submit por defecto lo que hace es crear la entidad. Bueno, pues tú a lo mejor quieres crear la entidad y hacer más cosas, o lanzar un trigger para lo que te da gana, o mandar un email como que se ha creado la entidad correctamente, o lo que quieras. Entonces, de esta forma tan sencilla, Content Entity Form es la base, el formulario base que ya te da una serie de funcionalidad. Podéis mirar Content Entity Form, tiene un interface que te dice cuáles son los métodos que pones públicos y es sencillo también de usar. Y bueno, básicamente es esto, no tiene mucho más. O sea, es relativamente sencillo. Y lo único que nos falta para poder decir, vale, ¿y esto cómo accedo a eso? Pues el path se define en Drupal 8 en el archivo de routing. Ya sabéis que los YAML son el pan de cada día en Drupal 8. Bueno, pues el de routing con esta estructura. La clave de arriba no tiene por qué ser esa la primera, pero Galician Add, por cierto, lo tengo repetido. Galician Add y Galician Edit sería, y esos serían los paths. Puedes añadirle
título, puedes añadirle requerimientos de permisos o requerimientos de acceso o lo que queramos. No me voy a extender en los YAML ni en todo el sistema de routing nuevo en Drupal 8, ¿vale? Asumimos que lo conocéis y si no, que haréis por conocerlo cuando os toque. Pero bueno, que no tiene más misterio que crear un path de toda la vida. Y con muy poco más, hacemos sonar nuestro violín, ya tenemos un formulario de creación. Entonces yo me he puesto a crear gallegos con mi formulario de creación de gallegos. Me han salido algunos, me ha salido Mario Casas, Ronco Varela, Rajoy, Mario Conde, o sea, he generado unos gallegos. Lo que pasa es que no me convencen del todo. Y es que la verdad es que los he generado sin filtros, o sea, como no he pasado validación, ¿sabes? Me han salido así y he dicho, joder, no quiero, me cae muy bien la gente gallega, no quiero tener esta impresión, no quiero crear este tipo de gallegos, así que voy a poner un validador a mi creador de gallegos, ¿vale? Para que esto sea un pelín mejor. Las validaciones de entidades, bueno, las validaciones en general cambian drásticamente de Drupal 7 a Drupal 8. En Drupal 7, si tú querías validar una entidad, tenías que irte al validate form de turno y validabas la entidad en el formulario. Realmente no validabas la entidad, validabas el formulario. Entonces, si tú querías validar que los datos eran correctos en un web service, por ejemplo, que te venía, tenías que validarlo también ahí. Si querías crear contenido desde otro sitio, o sea, era muy raro, porque realmente, como no existían las validaciones como tal, eran validaciones de formulario, era un poco tedioso. Entonces, bueno, aquí sí validamos la entidad, creamos una función de validate de dos formas y tal cual. Se usan constraints, se añaden, como podéis ver, en base field definition y hay una serie de constraints estándar como longitud, ¿vale? Necesitamos que sea más de 20 en este caso. Y tal cual. Si queremos además crear las nuestras personalizadas, pues exactamente igual. En la anotación creamos un constraint, ese constraint tiene una anotación que es de este tipo, al final estamos creando una entidad y creamos la clase. Veis que tiene un par de mensajes. Esta es la clase completa, no tiene más, ¿vale? Ahora vemos la otra, que es donde llamamos a esta. Tenemos nuestra anotación, tenemos los mensajes y en una clase aparte, extendiendo de esta otra forma. Esto lo mejor es estudiarlo despacio, ¿vale? Porque es un pelín tedioso al principio, enterarse y tal. Y hacemos una función de validate. La entidad la puedes validar cuando quieras, en cualquier sitio, en cualquier parte de tu código, puedes coger la entidad que tengas cargada, llamar a la función validate, y si la entidad tiene un campo que no pasa esta serie de if que hemos creado, te va a devolver el error. Cuando vas a crear la entidad, por defecto se llama, la función de creación llama a la validación, pero lo puedes validar cuando quieras. O sea, a posteriori puedes cargarla de la base de datos en código, cambiarle un valor y llamar a la función de validate, por ejemplo, ¿vale? Puede tener sentido. Entonces yo ya he añadido un par de validaciones muy simples. Bueno, si la fecha no es hoy, creo que es hoy, 12 del 11, pues entonces no te va a dejar, solo podemos crear gallegos hoy, ¿vale? Este poder divino solo está disponible hoy, y si no llevan chubasquero, pues no es un verdadero gallego, entonces también salta la validación. Y ya para acabar, ya lo podemos crear con un formulario. Ahora lo único que necesitamos es pintarlo, poder pintar estas entidades de una forma correcta. Igual que añadíamos el display, la opción display de form, pues añadimos la opción display de view, lo ponemos en true, y por defecto cuando se pinte la entidad en el path concreto, pues este property se pintará. Por ejemplo, tiene sentido que el from, o sea, que el clothing se pinte, pero a lo mejor el creating, que es la fecha de creación, que es interno, que es para nosotros, pues a lo mejor no queremos que se pinte.
Entonces por defecto está false. De esta forma, poniéndola through, se hace visible. Y también tenemos aquí, con el display option, un poquito, no demasiado, pero un poquito, algunas opciones que nos pueden ayudar, como por ejemplo igual el peso, el tipo, cómo queremos que se pinte, si es una fecha, pues podemos cambiar el formato. Algunas cositas, no demasiadas. Lo suyo es igual que se mire la API y se mire cómo va, pero poco más. Y después de esto podemos tener manejadores. Yo no voy a crear más manejadores, ¿vale? Pero builder, los que sean, los que queramos. Los manejadores simplemente son pues, controladores que sirven para hacer diferentes cosas. Si vais a la annotation de Node, veréis que tiene una lista enorme porque tiene sobrescritos todos los de Content Entity Base, ¿vale? Porque cada cosa la quiere hacer de su forma personalizada. Podemos alterar el manejador de base de datos para que se guarde o interactúe con la base de datos de otra manera, para que interactúe con vistas de otra manera, para que liste de otra manera, etc. Y yo lo único que he añadido, este es el de listar, ¿vale? Para que haya una lista de todas nuestras entidades. Es uno de los manejadores que existen, lo tengo ahí añadido en el handler, list builder, y tiene que tener una pinta parecida a esta, ¿vale? El list builder en concreto, no todos los manejadores son así, cada uno tiene una pinta concreta. Esta extiende a Entity List Builder y tiene que tener este par de métodos. Uno para construir la cabecera, es una lista de tipo tabla, y uno para construir una row en base a una entidad. Entonces esto te lo va a ir pintando y te crea una tabla de contenido. Es solo un ejemplo de cómo sería añadir un manejador para hacer algo, no es que sea especialmente relevante este. Puedes entender que sea necesario en tu caso. Y una vez que hemos hecho todo esto, como hemos hecho cambios, actualizamos, ¿no?, nuestra entidad, limpiamos cachés, tocamos un poco el violín y entonces otra vez, ahora sí, a través del formulario, pues, Salgado, Rosario Castro, Combinado Secela, no, este es cacereño, se me ha colado, perdón, y Adolfo Domínguez, no, mejor, ¿no?, con la validación salen un poco mejor. Ya acabo, ¿vale? Para otro día, pues hay más manejadores de acceso, de almacenamiento, etcétera, que se pueden extender y sobreescribir a los que te vienen con Content Entity Base. No he hablado ni de bundle ni de fields. Como digo, es ponerlo a through y crear los bundles, y ya está, no tiene más. Los filos puedes crear con el ratón, pues tal cual, como un tipo de contenido normal. No he hablado de traducciones, que por cierto es importante que si la entidad es traducible, la hagáis traducible desde el principio, porque si no es un Cristo. De hecho, yo casi aconsejaría hacerla traducible siempre desde el principio y ya está, porque si no, luego de no traducible a traducible, Bellido se ríe porque la ha pasado, ¿no? Sí. Pues eso. De hecho, yo creo que lo hice traducible por una discusión contigo, que me lo recomendaste, gracias. No he hablado de revisiones ni de extensión de entidades. Extender una entidad existente como Node es exactamente igual que extender a Content Entity Base, y simplemente, pues, en lugar de tu función funcionar por defecto como Content Entity Base, va a funcionar por defecto como Node. Si quieres otra tabla que no sea Node, puedes sobreescribirla en la tabla. Si quieres que no sea traducible, pues tienes que hacerlo no traducible, etcétera. Pero tú puedes extender cualquier clase o cualquier entidad existente exactamente igual que extiendes Content Entity Base, no hay diferencia. Referencias. Para aprender esto, para hacerlo en casa, cuando lo hagáis por primera vez, yo he puesto de más utilidad a menos, desde mi punto de vista, de cara a la primera que haces. Para mí lo más útil ha sido leer core, leer cómo está hecha la entidad Node, cómo está hecha la entidad comment. En Drupal 8 lo que mola es que core es exactamente igual a tu código. Es decir, tu código lo puedes hacer igual que core. Core se entiende. En Drupal 7, por ejemplo, a mí me costaba mucho entender core porque era un poco diferente. En Drupal 8 es muy sencillo. Si quieres crear una entidad, qué mejor que irte a la entidad referencia, que es Node, por ejemplo, o comment. Y de ahí para abajo, documentación de Drupal, el módulo sample está a mitad.
y Drupal Console, que te genera una entidad, que el único problema es que te genera demasiadas cosas y a mí por lo menos al principio, que no sabía para qué valía, no me resultaba útil para aprender, que no útil para desarrollar, que sí lo es. Y ya con esto hemos pasado de no estar preparados a estar preparados y crear nuestra primera entidad. Creo que es hora del café, ¿vale? ¿Lo sabéis? Alde, ¿vale? Y coffee. Es un chiste muy tonto. Tenéis que conocer el módulo coffee para entenderlo, pero... pero bueno, tenía que ponerlo, tenía muchas ganas de